contarles, ¿viste? Gracias, Lauti, por estos minutos. Increíble la nota, ya sabes, ahí indirectamente la tenés que empezar a buscar y escucharla. Ahora nos metemos de lleno en algo que nos importa y muchísimo, que tiene que ver la cuestión de las escuelas. A ver, estos últimos días hemos atravesado diferentes noticias, lamentables, muy tristes por cierto, de docentes que han fallecido contagiados de coronavirus. Pero de todas maneras se sostiene que las clases presenciales son importantísimas. Esto no quiere decir que estemos a favor de la virtualidad, no, lo contrario. Pero ¿es el momento para ir a la escuela? ¿Es el momento de que los docentes o el personal auxiliar utilice el transporte público tras el movimiento y así de esa forma se contagie? Vamos a hablar con Ariel Dañón, te decía, es uno de los papás por el retorno responsable a las clases. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por esta oportunidad para conversar. A ver, Eh, Ariel, me gustaría empezar a desgranar, si se quiere, un poquito esto, porque hay tanto material adentro de la olla que por ahí se confunde después la idea, ¿no? ¿Qué sería para ustedes, papás, un retorno responsable a las aulas? Mira, un retorno responsable a las aulas es básicamente un retorno que no implique contribuir a la posibilidad de contagio y de diseminación del virus. En realidad, el retorno responsable tiene que ver con criterios que ya fueron explicitados, casi te diría, desde el año pasado. Desde el año pasado que se vino hablando, especialmente desde el ámbito del Ministerio de Educación, del concepto de semáforo epidemiológico, que tenía una serie de parámetros muy precisos y muy concretos para definir el estado de riesgo, digamos, de una comunidad determinada, que podía ser una ciudad, un pueblo, una región. Sobre la base de esos parámetros, bueno, se definía entonces el hecho de que pudieran habilitarse clases presenciales, entre otras cosas, digamos, ¿no? Sí. Esos parámetros en realidad nunca se cumplieron y lamentablemente fueron cambiados. Desgraciadamente se han ido cambiando a lo largo de estos meses, a lo largo del tiempo, y también ha cambiado, digamos, el discurso un poco que vino desde las esferas oficiales en cuanto a la posibilidad de tener clases presenciales o no. Lo que quiero decir es que los límites se han corrido cada vez más. Claro. Nosotros... ¿Vos tuviste sí. en algún caso o en la escuela donde van tus chicos o los amigos por ahí, tuviste algún caso de algún docente contagiado como sí ha sucedido? Lamentablemente la semana pasada terminamos con la vicedirectora de la Escuela 24 y verdaderamente así hay un montón, ¿no? De docentes que van y personal no docente también, personal auxiliar que se contagia y termina o con secuelas o lamentablemente muriendo. ¿Tuviste? Sí. De hecho, mira, en el colectivo nuestro tiene un poco la particularidad de que, por un lado, somos familias, pero también muchas de estas familias están integradas por docentes. Entonces, de alguna manera, tenemos como la doble vivencia, digamos, de estar inmersos en esta realidad desde el punto de vista de las familias, también desde el punto de vista de los docentes. Y es como que el cotidiano permanente es tantas burbujas aisladas, la profe tal dio positivo, el auxiliar tal dio positivo, la vice dio positivo, la dire dio positivo. Es decir, el panorama es una especie de continuo informe de casos que se van produciendo en el ámbito de la comunidad escolar, tanto en chiques, como en docentes, como en auxiliares, como en conducción, como en todo lo que es comunidad escolar. Eso es permanente. Los casos en el rango etario de chicos de primaria también aumentó muchísimo, pero muchísimo, ¿entendés? Y ahí ya no es ni por la nocturnidad, no. Por las fiestas clandestinas, así de repente, no sé, la entrada a las fiestas clandestinas bajó de precio a partir de que empezaron las clases. No, no es así. No. Ahora, Ariel, frente a todo esto, ¿no? Frente a los contagios de los docentes, las muertes de los docentes, y el personal no auxiliar, el contagio de los chicos en la primaria y en la secundaria, ¿qué exigen ustedes entonces a las autoridades? ¿Qué pretenden? Mira, nosotros en realidad, desde que comenzamos a reunirnos como colectivo, que fue una reunión casi espontánea, más o menos a principios de año, porque muchísimas familias estábamos viendo lo que se venía y preocupadísimos, obviamente. Nosotros en ese primer momento lo que exigíamos era que no empezaran las clases.
porque realmente, en virtud de estos parámetros que te decía al principio de la nota, nunca estuvieron dadas las condiciones para empezar las clases. Claro. Nunca, nunca. Y se iniciaron. Desgraciadamente se iniciaron. Entonces ahora lo que estamos pidiendo ya casi desesperadamente, exigiendo, digamos, es que por favor paremos con esto porque realmente es una locura. Claro. Digamos, las pruebas desgraciadamente se están produciendo día a día y ya estamos empezando a contar fallecimientos, no te digo todos los días, pero ya en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 13 miembros de la comunidad escolar fallecidos, entre docentes, auxiliares y conducciones. Sí. Entonces ya hoy la exigencia es suspendamos por favor la presencialidad porque no están dadas las condiciones, estamos en lo peor, ni siquiera en lo peor, quizá estemos en el piso de la segunda ola. Quizá lo peor esté por venir porque los meses más duros son junio, julio y agosto. Me quedo con lo que estás diciendo, Ariel, y yo te agradezco. Ojalá se los escuche, ojalá los llamen, además también a dialogar, a que puedan tener voz y voto en este punto, ¿no? Porque son nada más ni nada menos que los papás, que son los responsables de llevar a las criaturas al colegio o de acompañar al adolescente a la puerta del colegio, de decirle hasta luego y después quedarse en casa esperando a que no se enfermen, ¿no? Muchísimas gracias por estos minutos, Ariel, un placer. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, y hasta acá llegamos con imagen de trabajo.